Mi nombre es Melissa Hurtado, coordinadora de Enginson, y les damos la más cordial bienvenida al ITOC Metodologías Avanzadas para la Inspección y Evaluación de Tanques de Almacenamiento de Combustibles, el cual estará a cargo del instructor, el ingeniero Arturo Hernández. Es ingeniero metalurgista, nivel 3 de ASNT, RT, PT, UT, es inspector certificado en tanques según API 653, inspector de recipientes a presión certificado por API 510, inspector de soldadura certificado por AWS y CWI, gestión de integridad de la corrosión de tuberías de NACE, es experto técnico en recipientes a presión en INACAL Perú. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar este hito procederé con las lecturas de estas. A continuación le doy el pase al instructor, el ingeniero Arturo Hernández. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En principio, agradecerles su presencia y comentarles que digamos, esta charla que vamos a tener tiene como objetivo dar una visión panorámica de el enfoque de una inspección bajo API 653, API 650, que es el código de construcción. El anterior es la normativa para inspección de tanques. Dar una perspectiva práctica, digamos, de una metodología de inspección bajo estos códigos y que a la vez permita ir visualizando cómo en la medida en que los métodos de ensayos no destructivos avanzados que vamos a mencionar ahora de una manera general y dentro del curso que está proyectado de una manera específica, inclusive vamos a trabajar talleres al respecto, cómo es que estas metodologías avanzadas de ensayos no destructivos nos han llevado a mejorar en cuanto a la precisión de la información, a la cantidad de data disponible para proceder a hacer unos análisis digamos, un poco más allá del entorno de aceptación y rechazo de la parte estructural o de la parte constructiva, como el tanque en su concepción original, sino ya pasar a hacer evaluaciones dentro del ámbito del Fitness for Service, por ejemplo, el API 579, que ya nos lleva a todos los entornos de evaluaciones de ingeniería, estimaciones de vida útil y análisis por elementos finitos, ¿no? Entonces, en la medida en que las metodologías nos proporcionan mayor información, estamos hablando de la forma de inspeccionar, la forma de recoger los datos, en la medida que los ensayos no destructivos son más avanzados, avanzamos, por supuesto, en los temas de recojo de información, recojo de data, en los temas de probabilidad de detección, es decir, aumentar mucho la probabilidad de detección y brindar con mayor exactitud la posición, ubicación y severidad de los defectos que podemos encontrar como mecanismos de deterioro en el recipiente, en el tanque de almacenamiento de combustible, ¿no? Entonces, vamos a pasar brevemente unas láminas ahí. Metodologías avanzadas para inspección y evaluación de tanques de almacenamiento de combustible. La concepción que hemos preparado para todos ustedes se basa en un esquema práctico, pero efectivo, que proviene de años de experiencia en interacción con la inspección de tanques de almacenamiento de combustible, las tuberías, los recipientes a presión. Entonces, y que por supuesto está sustentada en la base normativa de la cual hemos indicado, ¿no? Entonces,
Una inspección o una reparación efectiva tiene que hacerse siguiendo unos pasos principales, que justo son, digamos, forman parte de los tópicos del curso que estamos promoviendo a través de esta charla, ¿no? En primer lugar, lo que sería la selección de los métodos y las técnicas de los ensayos no destructivos para la inspección. Dependiendo de en qué etapa estamos, es decir, una inspección externa, una inspección interna, y la necesidad del cliente, es decir, del propietario del activo, de realizar o no inspecciones con fluido incluido, o en proceso, o sin parada de planta, etcétera, ya nos llevan a seleccionar ensayos no destructivos con diferentes potencialidades. Eso lo vamos a ver un poco en detalle más adelante, ¿no? Y conocer las ventajas y limitaciones de estos métodos. Por ejemplo, hablamos de el MFL para el fondo de tanques versus el LFT, que son dos técnicas indirectas para evaluar por métodos magnéticos y electromagnéticos digamos, la cantidad de metal existente en una placa de un espesor predeterminado y la cantidad de reducción de metal producida normalmente por efectos de la corrosión, ¿no? Entonces, a través de la saturación magnética y el sensor de pérdida de flujo magnético, nosotros obtenemos un grado de respuesta que nos permite correlacionarla con la pérdida de espesor en la placa. Esa es una de las técnicas. Y así sucesivamente otras para verificar el espesor ya de forma directa, como el mapeo de corrosión, como el escaneo B o el escaneo C, las técnicas de phase array en el ultrasonido, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, o necesitamos ver en detalle, digamos con suficiente profundidad, cuáles son las potencialidades de estos métodos y cuáles son las ventajas y limitaciones respecto a sus pares convencionales, es decir, no avanzados o típicos. Entonces, a medida que la tecnología va desarrollándose en lo que son las metodologías del testing, los ensayos no destructivos, nos permiten, digamos, ciertas ventajas. Vamos a mencionar más adelante lo que ahora ya es una realidad con el escaneo 3D, o sea, de 3 dimensiones de los escáneres, que nos permiten obtener vistas de todo alrededor del tanque. Luego, con un software vamos a hacer un análisis de cuáles son las deformaciones y podemos medir con precisión desviaciones en la ovalidad, desviaciones en la verticalidad, etcétera, de forma muy, muy precisa, superando grandemente las metodologías aceptables, normativamente aceptables, valga la redundancia, como son, por ejemplo, la topografía, la estación total, mediciones directas, etcétera, ¿no? Entonces, el que inspecciona fundamentalmente, más que el que repara, el que inspecciona fundamentalmente necesita conocer cuáles son estas metodologías de ensayos no destructivos para obtener los datos o los inputs para nuestro análisis de evaluación de integridad en el tanque de almacenamiento de combustible. En segundo lugar, auditar estos procesos de inspección, así como de esos ensayos no destructivos ya seleccionados. Entonces, nosotros necesitamos tener una idea clara de qué es lo que nos solicita el código, la normativa, qué debemos inspeccionar, dónde debemos inspeccionar,
con qué frecuencia debemos inspeccionar, cuáles son las excepciones, cuáles son los procedimientos mandatorios, etcétera, así como dentro de los ensayos no destructivos, cuáles son las normativas que van a derivar en los procedimientos y en las actividades y puntos de control que se necesitan tener para asegurar que esos ensayos no destructivos se están aplicando de acuerdo a la norma, con lo que se asegura a su vez la exactitud y precisión de la medición y confiabilidad de los datos. Y por otro lado, estar seguros de que los inspectores de campo, cuando no somos nosotros los que estamos haciendo la tarea, es decir, nos toca supervisar o de repente recibir los datos y analizarlos, pero estar seguros de que sí se cumplió el proceso de la inspección de acuerdo como indica la normativa, ¿no? Luego, poco ver, analizar cuál es el patrón de referencia para nuestro proceso de inspección. Una vez obtenidos los datos confiables, precisos y exactos, pues tenemos que contrastarlos con un patrón. El patrón es el criterio de aceptación que viene, pues, establecido en la normativa. Hablemos en tanto espesores o pérdidas digamos, de espesor de material que le va quitando capacidad de contención o le va restando resistencia estructural al recipiente. Tenemos valores, evaluación en las soldaduras, cuando hay defectos, digamos, del proceso propio de la soldadura, o defectos ya, digamos, que se produjeron durante alguna reparación, durante la fabricación, que existen, son existentes, y que pueden causar o tienen un potencial peligro o riesgo, así como la presencia, detección temprana de fisuras, que nos van a dar un aviso temprano del que tenemos que investigar para eliminar las causas que producen esta condición, ¿no? Entonces, habrá que conocer cuáles son esos límites de aceptación y rechazo desde el punto de vista normativo. De otro lado, tenemos que analizar los resultados. Una vez que, digamos, producimos o tenemos filtrada la información confiable, exacta y precisa, pues la analizamos. Y en función a los criterios de aceptación y rechazo, nuestro proceso de evaluación, procedemos a indicar la condición del casco en alguna porción, la condición del techo, la condición del fondo, la condición de la tubería existente, etc. Desde el punto de vista siempre de la capacidad de contención del fluido en el recipiente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar dónde un rechazo implica uno u otro tipo de reparación en el recipiente. Ahora, dentro de este contexto, nosotros tenemos, digamos, una primera línea base que es la referencia del código de construcción del recipiente. Y cuando esta se supera, vale decir, pues, por ejemplo, hablemos de deformaciones en el casco, hablemos de verticalidad, hablemos de pérdida de ovalidad. Todo eso como elemento construido, el tanque tiene sus requisitos. Pero más allá de cuando encontramos estas desviaciones o los excesos en el recipiente por el trabajo del recipiente, ya entramos en un campo en el que tenemos la opción, que es el 153, de realizar un análisis de ingeniería o una evaluación de ingeniería en la aptitud para servicio, que es una normativa complementaria
que nos da las opciones de cómo enfocar, dado una condición de riesgo, un defecto existente, anomalías de todo tipo, pues planas, volumétricas, etcétera, hablamos de fisuras, hablamos de otros detalles, corrosión, etcétera. Entonces, hacer una evaluación que permita determinar en qué condiciones el recipiente puede seguir trabajando, qué condiciones de presión, de temperatura, básicamente, pueda seguir trabajando conteniendo esos defectos, y más o menos cuánto tiempo nos va a permitir tolerar esos defectos detectados, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, diseñar un plan de reparaciones que permita, pues, devolver la operatividad al recipiente en cuanto a los incumplimientos o las desviaciones de la norma, ¿no? Todo esto tiene como objetivo, pues, la conservación del activo, maximizar el rendimiento operacional, aumentar la vida útil, etcétera, etcétera. Entonces, esta secuencia que hemos comentado es la que tendrá por base el curso de entrenamiento, pero a un nivel práctico. Vamos a poner casos en los que, por ejemplo, el participante debe seleccionar una batería de ensayos no instructivos, dada un objetivo específico de inspección, ¿no? Un análisis de resultados a partir de evaluaciones ultrasónicas, a partir de una corrida de MFL, cómo analizar, cómo pasar del resultado de un informe a una toma de decisiones en términos de reparar o no reparar. Y por supuesto, parte de auditar los procesos de inspección o de ensayos no destructivos. La normativa que habíamos comentado para la inspección de tanques de recipientes a presión está basada en el estándar API 653 para lo que es la inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques de almacenamiento de combustibles. Y por supuesto en el estándar de fabricación API 650, que nos da el lineamiento norteamericano para la construcción de tanques de almacenamiento de combustibles. El API es muy, digamos, conversa mucho con el ASME, el código ASME, y para lo que es procedimientos de ensayos no destructivos, utiliza por excelencia el ASME quinto, ¿correcto? En todo lo que sería ensayos no destructivos. Entonces, dentro de lo que es el proceso de la inspección en un tanque de almacenamiento de combustible, tenemos que ver el enfoque de una inspección externa o una inspección interna que tiene todos los lineamientos y especificaciones de acuerdo a los estándares que hemos mencionado. Tenemos los ensayos no destructivos típicos como la fuga de flujo magnético, MFL, para evaluación de fondos, que normalmente viene en paquete con el mapeo de corrosión y que ahora actualmente ya se hace por excelencia con el Phase Array, Ultrasonic Phase Array. Entonces, esto nos va a permitir, digamos, obtener mapas de la corrosión en el fondo, que a su vez nos da, por un lado, una información visual, pero por otro lado, una información abundante para análisis posteriores de fitness for service, por ejemplo, ¿no? El crawler de ultrasonido, es decir, el pequeño robot con ruedas magnéticas que se usa para evitar todo tema de andamios, para la parte de seguridad y la parte de rapidez en la obtención de datos de los espesores en el casco. El ACFM, que es medición de campo por corriente alterna, que permite, digamos, fundamentalmente enfocarnos en el estado, en la detección de fisuras tempranas en las soldaduras de las uniones diversas, uniones casco-fondo, uniones en el casco, uniones en el fondo, uniones de filete, uniones de tope. Entonces es muy versátil el ACFM
que va reemplazando a las metodologías convencionales como partículas magnéticas, tintes penetrantes, un poco más largas y tediosas. El dron, muy importante para visualizar, digamos, el macro, visualizar, puede contener un escáner 3D o un termográfico, pero digamos la aerofotografía nos permite obtener detalles interesantes desde puntos o perspectivas que el inspector normalmente no ve cuando está haciendo su recorrido de inspección. Y la inspección geométrica, importantísima, interesante, un nuevo desarrollo en el escaneo, digamos, tridimensional de los tanques de diferentes posiciones en pie, o digamos aéreas, que permiten, mediante un software, digamos, mostrar de manera muy precisa cuáles son las desviaciones estructurales, y se puede hacer el análisis posterior desde fines for service o del punto de vista estructural del código con el que fue construido, ¿no? Así que, digamos, en este proceso de inspección pasa por el desarrollo de un plan de inspección y pruebas, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué metodologías, qué procedimientos vamos a usar, qué formatos, en dónde vamos a inspeccionar, la inspección propiamente dicha, la evaluación luego de obtener los resultados de la prueba y la disposición del equipo. Entonces, dentro del proceso de inspección, el curso que vamos a trabajar, es decir, el taller que vamos a trabajar, nos va a dar 3 o 4 perspectivas interesantes desde el punto de vista práctico. ¿Qué más tenemos por acá? En cuanto a lo que es la auditoría en los procesos de inspección y de ensayos no destructivos, vamos a trabajar un paquete de subprocesos o actividades dentro de alguna metodología de inspección, de repente la inspección del fondo, la inspección del casco, y allí mismo se van a dar las evidencias para que el participante pueda, de forma guiada por digamos, por quien habla, que voy a ser el instructor, de forma guiada ir detectando los hallazgos y clasificarlos en no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, vamos a decir no conformidades principalmente, o desviaciones que digamos van a impactar en el resultado de la inspección. Entonces, la parte de auditoría es importante para quien supervisa, para quien programa, para el propietario del recipiente, para el inspector responsable, etcétera. Y, digamos, es una buena práctica para todos los involucrados, ¿no? Luego, en lo que respecta, y habíamos mencionado a los criterios de aceptación, pues el API 653 nos da la pauta, nos permite elaborar un checklist para la inspección que tiene incluido, por supuesto, o que va de la mano en paquete con el criterio de aceptación respectivo para cada uno de los ítems que nos piden verificar, revisar, inspeccionar o medir. Y se establece una metodología en función de los hallazgos, en función de la vista fotográfica, en función de la ubicación, de tal forma que el analista, llámese el ingeniero estructural, el inspector API 653, puedan hacer uso de esa información para determinar una relevancia, para determinar una aceptación y rechazo de la condición del recipiente, ¿no? Y luego, finalmente, pero no menos importante, el diseño de un plan de reparaciones, que básicamente se fundamenta en su parte práctica se fundamenta en la utilización de croquis a mano alzada, de listas de actividades, separando, digamos, el techo, el fondo, el casco, en piping, tubería, etcétera, en componentes, de tal forma que la información quede organizada, sea fácilmente legible, trazable para quien va a reparar, ¿no? Entonces,
el, digamos que esta charla quiere hacer énfasis fundamentalmente en los ensayos no destructivos avanzados que por un lado permiten obtener una muy alta probabilidad de detección de cualquier defecto, una muy alta precisión, supera a los métodos convencionales, por supuesto, alta precisión y la suficiente información para hacer ya pasar a la siguiente etapa del análisis cuando ya se va dejando de lado el criterio de aceptación constructivo del recipiente y estamos en el campo de la ingeniería, de la estimación de vida útil, de la aptitud para servicio. Digamos, esta abundante y data obtenida de forma tan precisa con los ensayos no destructivos avanzados disponibles nos permite ya pasar a esas etapas, ¿no? Y por otro lado, lo que había mencionado, digamos, en este esquema básico del proceso de la inspección, enfocar el taller en en la adquisición de las habilidades del participante en cada uno de estas cinco actividades del proceso de la inspección de tanques de almacenamiento de combustibles. Muy bien, hasta aquí la presentación. Quedo atento, muchachos, ahí a cualquier inquietud, a cualquier comentario acá disponible, ¿no? Agradecemos al instructor por su presentación. Les agradecemos a los asistentes por su participación el día de hoy y comentarles que este hito ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también que del 20 al 22 de enero, el instructor, el ingeniero Arturo Hernández, dictará el taller práctico Casos de aplicación de la norma API 653 en modalidad Streamson. Para mayor información pueden solicitarla al siguiente correo cursos7@enginson.org o al WhatsApp 968-212-213. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Saludos a todos.